Bien, como les decía, un poco el resumen de todo el curso, de lo que hemos visto hasta ahora, es cuando uno desarrolla software, ¿sí? Una de las cuestiones en toda aplicación que tenemos que resolver es la persistencia de los datos, ¿sí? Sí, bueno, todo muy lindo, Python con las variables, con el menú, con lo que puedo hacer, hasta incluso con las interfaces gráficas que hay. Hay frameworks para interfaces gráficas para Python bastante interesantes también, estoy viendo. Pero bueno, en algún momento tenemos que guardar datos en algún lado, ¿no es cierto? Bueno, y ahí cuando empezamos a pensar en guardar datos, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, si estamos desarrollando una aplicación orientada a objetos, la mayoría de los lenguajes orientados a objetos tienen alguna manera de persistir objetos, ¿sí? De alguna manera tenemos para persistir objetos. Entonces uno puede persistir objetos y mandarlo a un archivo, no hay ningún problema. El problema que tenemos después es cómo recuperamos esos objetos, ¿sí? Y ni hablar cuando esos objetos, por ejemplo, una factura podría llegar a ser un objeto. Imagínense ustedes en un sistema de facturación podemos tener miles o millones de facturas, ¿no? Si vamos guardando la historia del negocio durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo haces vos después para encontrar una factura entre millones, ¿no? Es decir, lo persistís, pero bueno, ¿cómo haces después para encontrarlo, recuperarlo, consultarlo? Entonces ahí empiezan los problemas. Sí, un objeto lo puedo persistir, pero después el problema que tengo es cómo recupero esos datos y cómo los consulto. Podemos utilizar otra forma de persistencia, pueden llegar a ser los archivos. Entonces, ¿podríamos armar un sistema orientado a archivos? Sí, no hay ningún problema, se puede hacer. En aplicaciones pequeñas que realmente no tienen, eh, a ver, en aplicaciones pequeñas, interfaces, aplicaciones que el usuario ingresa algún formulario, se graba y luego se deriva para otro lado, cosas así chicas, cortas, pequeñas, donde no hay mayores problemas en cuanto a los cambios en la estructura de datos ni tampoco demasiado problema con consultas de volúmenes de datos muy grandes y demás, sí, puedo persistir en archivos. Incluso si hay un volumen de datos grande también, pero tiene que estar muy claro el tema de seguridad, tiene que estar muy claro el tema de cómo grabar los datos y cómo recuperarlos, cómo las estructuras de archivos que voy a utilizar y demás. Pero tenemos muchos problemas con los sistemas orientados a archivos. Uno de los problemas es que el sistema operativo nos ayuda muy poco con el tema de archivos. Y solamente nos permite grabar un archivo con un nombre en una carpeta, pero el contenido que ponemos adentro de ese archivo está bajo la responsabilidad del programador y somos nosotros los que vamos a tener que hacer todo el código, todo el algoritmo para mover los datos ahí adentro. Entonces es ahí donde uno empieza a gastar horas y horas y horas de código para que el archivo funcione de la manera que uno quiere que funcione, ¿no? Que anden bien las consultas, los recuperos de datos y demás. Después, supongamos que lo logramos, pero después vamos a tener otro problema. Si la aplicación es compartida, digamos, si tenemos muchos usuarios al mismo tiempo que van a levantar nuestro programa, nuestra aplicación, y muchos al mismo tiempo van a leer y grabar sobre ese mismo archivo compartido, ahí vamos a tener otro problema que es hacer algún código para controlar la concurrencia simultánea a leer y a grabar registros dentro del archivo. Imagínense ustedes que alguien está modificando un dato en un registro y por otro lado hay otro usuario en otra terminal que está, no sé, consultando todos los datos. ¿Qué datos le vamos a mostrar de ese registro que está siendo modificado en ese momento? ¿Qué datos va a haber? Este, Ahí tenemos que empezar a tener también un montón de controles para ver cómo lidiar con los problemas de concurrencia. Ni hablar cuando hay modificaciones que implican relaciones padre-hijo. ¿Qué pasa si yo estoy modificando acá y al mismo tiempo tengo que modificar los hijos, ¿no? Entonces se tiene que hacer todo de una manera ordenada porque si no me va a quedar inconsistente los datos del archivo, porque si en el medio se me mezcla otro usuario que pretende hacer el mismo cambio, digamos,
uno entra en el medio del otro, se van a pisar los cambios, no sé si ven el problema. Entonces cuando se pisan los cambios, ahí te va a quedar cualquier cosa, puede quedar realmente un registro mal grabado, ¿sí? Te puede quedar la cabecera de una workstation con el detalle que ingresó la otra workstation, por ejemplo. El otro problema que vamos a tener con los sistemas orientados a archivos es que el otro problema, les decía, que vamos a tener es la seguridad. Ya lo expliqué, que digamos que es una muy buena manera para ir a prisión, digamos, desarrollar aplicaciones orientadas a archivos en una arquitectura file server, porque el proceso que nosotros hacemos tiene que tener permiso de lectura y escritura sobre los archivos que va a actualizar o que va a grabar. Entonces, bueno, ustedes mirá, sí, lógico, tiene que tener permiso, si no, ¿cómo lo vamos a grabar? Bueno, existe manera de actualizar archivos sin tener permiso sobre los archivos, ¿no? Y no es mágico, sino que esto se hace a través de un intermediario, ¿no? A través de una arquitectura cliente-servidor. En un sistema orientado a archivos que no sea cliente-servidor, el proceso tiene que tener permiso de lectura y escritura sobre los archivos. Entonces, el peligro que tenemos ahí, el riesgo que corremos, es que cualquier usuario por fuera, utilizando un editor binario, utilizando otra aplicación, podría modificarnos el contenido de los archivos, incluso estando encriptados también, podría entrar por fuera, no solamente borrar archivos, sino también modificar registros que fueron grabados con la aplicación para ponerle datos maliciosos o erróneos, para generar fraude o lo que sea con nuestra aplicación, y nosotros vernos involucrados en un problema bastante serio que además que por más que revisemos nuestro programa fuente, no vamos a ver, no vamos a ver el error en realidad, porque la aplicación está bien. Lo que sucedió es que tiene una arquitectura que no te garantiza estas cuestiones de seguridad y el usuario puede en definitiva entrarte por afuera de la aplicación y adulterar maliciosamente contenido de archivo, o por ahí por error también. Se le escapó una tecla de delete o lo que sea, o movió archivos de lugar y no se dio cuenta con el Explorer, qué sé yo, cualquier cosa de esas, y listo, te arruinó el día porque la aplicación orientada a archivos cuando no va a funcionar. Y si le adulteran datos de afuera, la aplicación no se va a enterar. Entonces, mientras que se mantenga la estructura de los registros internos, y aunque no, tampoco se va a enterar. Es decir, va a mostrar basura, digamos, que venga de los archivos, pero no hay ningún control al respecto, ¿sí? No se va a enterar. Entonces, tiene todos esos problemas. Bueno, ¿qué podemos hacer para persistir datos de una mejor manera, un poco más segura? Bueno, lo primero, digamos, tenemos que cambiar para vivir más tranquilo y tener mejor seguridad. Discúlpenme un segundo. Bien, entonces, como les decía, lo primero que tendríamos que hacer para tener mejor seguridad, tendríamos que tener una arquitectura distinta. Entonces, en vez de ser algo de tipo file server, lo ideal sería pasar a una arquitectura cliente-servidor. Bien, para pasar a una arquitectura cliente-servidor, bueno, yo podría, sí, hacer un sistema orientado a archivos en una arquitectura cliente-servidor, pero, este, me cansé. Como les decía, lo puedo hacer también orientado a archivos, entonces ahí tendría que separar mi aplicación en dos. Tendría que escribir una aplicación cliente y una aplicación servidora. Mi aplicación cliente tendría las pantallas y demás, los menús y demás que va a utilizar digamos, la aplicación. Y nuestro servidor lo que tendría que tener es, digamos, toda la lógica de manejo de archivos, lecturas, grabaciones y demás,
y tendría que manejar la comunicación con el cliente. Entonces el cliente le mandaría a solicitar datos, el servidor le diría, bueno, está bien, usted quiere tales datos, pero dígame quién es. Entonces usuario, contraseña, alguna forma de clave tiene que tener. Y si está todo ok, el servidor le responde al cliente. Entonces los datos viajan por la red, no es que el usuario tiene permiso directo sobre los archivos. Entonces la lectura y la grabación de los archivos se hace a través de un intermediario que es el servidor, ¿sí? El servidor puede estar escrito en Python, no hay ningún problema. Ustedes pueden armar esto en Python, ¿eh? Se puede armar un cliente y un servidor en Python y que maneje archivos, no hay ningún problema. Este, ahora bien, haciendo eso, tenemos los datos asegurados, no hay ningún problema. El problema es que sigue siendo un sistema orientado a archivos, con una arquitectura cliente-servidor, pero orientado a archivos al fin. Entonces, nuevamente seguimos padeciendo los problemas de control de concurrencia, que lo tenemos que hacer a mano. Hay algoritmos, está estudiado el tema, se puede resolver, todo lo que ustedes quieran, pero es pila de código que hay que hacer, ¿sí? Para que la cosa funcione bien. El otro problema es que, reitero, sigue siendo un sistema orientado a archivos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que yo dentro de Python, voy a tener eh, que de alguna manera manejar las estructuras de datos de los archivos y demás. Entonces, eh, ahí empezamos con los problemas que venimos heredando de todos los sistemas orientados a archivos, que es que los programas contienen las estructuras, digamos, internas de lo que es el archivo. Es decir, el archivo, en línea general, en los sistemas orientados a archivos no tienen nada. Se dicen que son archivos bobos, ¿sí? Es decir, no son archivos inteligentes. ¿Por qué se dice que son archivos bobos? Porque son archivos que lo único que tienen son datos, nada más. ¿Y qué necesitamos en realidad? En realidad necesitamos dos cosas. De alguna manera necesitamos el archivo de datos por un lado, pero también necesitamos saber cuál es la estructura de ese archivo. Bueno, la estructura está tipeada de alguna manera dentro del programa Python, ¿sí? Porque yo tengo que indicar qué estructura tiene para leer los registros y cargar los datos de esos registros en estructuras, digamos, que uno tenga definidas dentro del programa. Por ahí Python nos da algunas ventajas porque es un lenguaje mucho más moderno y demás, pero digamos, si esto fuera un programa hecho en C, en Pascal, en COBOL, en BASIC, en cualquier otro lenguaje un poquito más antiguo de Python, la cosa que lo que estoy tratando de decir se nota mucho más todavía. Uno tiene que definir una estructura que es la estructura del registro, que sería lo que yo leo del archivo, lo meto en memoria dentro de esa estructura. Entonces, cada vez que leo, se me actualiza esa estructura con los datos de los campos y digo, bueno, acabo de leer un registro. Bueno, perfecto. El programa contiene la estructura del archivo, es decir, el programa es el que tiene la estructura del archivo. Y ahí es donde viene el problema, porque en una aplicación yo puedo tener 100 programas, digamos, para resolver todo el sistema, ¿no? Entonces voy a tener estructuras de archivos que van dando vuelta por esos 100 programas o 200 programas por todos lados, sobre los diferentes archivos que tiene la aplicación. ¿Cuál es el problema? Bueno, además de resolver el tema de la trayectoria de los datos, de los índices, de cómo resolver las claves y demás, todo hecho a mano esto, que les va a llevar horas y horas y horas de laburo, además de todo eso, viene mañana el usuario y te dicen, mire, ¿sabe qué? Me olvidé de decirle que ahora a los clientes le vamos a agregar tales y tales campos, tales y tales atributos tenemos que agregar sobre el archivo de clientes. Bueno, te viene con un planteo tan simple como ese, un usuario, nuestro cliente, y te arruinó el día, porque mirá lo que tenemos que hacer. Primero, vamos a tener que hacer un programa en Python que lea el archivo viejo y grabe un archivo nuevo. No, tengo que parar todo el sistema, ¿no? Hay que parar el servidor, hay que parar todo. Tenemos que hacer un programa nuevo que lea el archivo con la estructura vieja y te grabe
un archivo nuevo con la estructura del archivo ampliada, con los 3 campos adicionales, supongamos, ¿no? A esos 3 campos va a haber que ponerle un valor por defecto y demás, porque ya tenés miles de registros cargados, bueno, ¿qué valor le vamos a poner? Bueno, entonces va a tener algún, ¿cómo es? Va a tener algunos datos por defecto que le tenemos que poner. Bueno, entonces, bueno, leemos y grabamos. Perfecto. Una vez que termina el proceso, vamos a tener el archivo ya ampliado con los 3 campos nuevos que nos está pidiendo el usuario. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es borrar el archivo original y vamos a tener que cambiarle el nombre al archivo nuevo. Entonces lo volvemos a renombrar y supongamos que el archivo se llamaba clientes.dat. Perfecto. Una vez que hicimos eso, el archivo está OK, como lo quiere el usuario. Ahora, pequeño problema, la aplicación no anda más. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que hacer ahora es revisar todos los 100 o 200 programas Python, en qué programas se utiliza clientes.dat y de qué manera. Es decir, vamos a tener que revisar todos los códigos de la aplicación para ver en dónde Cristo se está usando clientes.dat y de qué manera. Y vamos a tener que modificar las estructuras que utilizamos para leer y grabar registros de cliente.dat, porque ahora la estructura de registro cambió, es más grande. Entonces vamos a tener que agregar más campos o un filler o algo para que en vez de leer 100 bytes, ahora lea 150, qué sé yo, porque se amplió el archivo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, nos tenemos que, ¿cómo es? Que tenemos que, digamos, que modificar todos esos programas para que ahora trabaje con la nueva estructura. Bueno, una vez que hicimos todos los cambios en todos los programas, tenemos que recompilar todo, poner una velita a San Cayetano y empezar a probar todos los programas que hemos modificado y demás para ver si funciona correctamente esa nueva estructura de archivo en el sistema. Caso contrario, no, digamos, no vamos a tener que seguir corrigiendo hasta que ande. Lo peor del caso, es que esto también te pasa en los sistemas tradicionales de archivo, es que a veces parece que anda, ¿sí? Y de repente modificaste 80, 90 programas y por allá perdido te quedó un solo programa sin modificar. Y en vez de leer registros de a 150 bytes, te los lee de a 100 y te los graba de a 100. Entonces imagínense el registro. El primer registro tiene 150, pero el programa viejo lee 100, lo lleva a memoria y después te lo graba. Entonces te arruinó ese registro. El segundo registro lo lee corrido y te trae papas fritas, ¿no? Entonces así, entonces te empieza a machacar todo el archivo y te lo arruina. Eso nos ha pasado muchas veces, cuando uno hace estos cambios que no quedan bien. Y bueno, luego sucede de que un solo programa que te olvidaste de corregir y te arruinó el día porque te arruinó todos los datos del archivo. Vas a tener que tener un backup del archivo y volver a recuperarlo porque te lo va a arruinar, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa en un sistema orientado a archivos, y algunas preguntas de la primera evaluación tenían que ver con esto, con este problema que acabo de describir, que se soluciona de esta manera en un sistema orientado a archivos. Bueno, bueno, además de todo eso, el servidor y el cliente que hagas es no estándar porque es algo, un invento tuyo. No hay ningún estándar establecido dentro de la industria, porque vas a tener que diseñar un protocolo propio tuyo para poder trabajar con tu aplicación y demás. Así que ese es otro problema también, pero bueno, sería un problema menor. ¿Qué otra alternativa de persistencia de datos tenemos? Bueno, la otra alternativa es, si no serializamos objetos, si no manejamos archivos, la otra alternativa que nos queda es utilizar un sistema de base de datos, es decir, utilizar un software que se llama Sistema Gestor de Base de Datos, que es un software especialista en datos, ¿m? Que te permite, en el caso de las bases de datos relacionales, te permite trabajar bajo el modelo de datos relacional
y también puede ser un producto que también además trabaje bajo la arquitectura cliente-servidor. Entonces ahí matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos arquitectura cliente-servidor para no ir en cana, digamos, para no generar problemas de seguridad, y al mismo tiempo especialista en datos, supongamos una base de datos relacional, que es la que vimos acá en el curso, que es Postgres SQL Server, y que ahí nos permite crear tablas, ¿sí? Y podemos manejar índices, claves primarias, claves candidatas, validaciones de dominio, etcétera, etcétera, y podemos manejar volúmenes de datos muy grandes, y a través de SQL podemos crear las estructuras, las podemos llenar de datos, las podemos relacionar, las podemos consultar, las podemos procesar, y nos da un lenguaje muy potente para manipular los datos de una manera que lo sabe hacer él, no Python, digamos, lo sabe hacer la base de datos. Y como si todo eso fuera poco, encima son gratuitas, es decir, tenemos muchas opciones de mercado que son sin necesidad de pagar ninguna licencia. Este, Así que bueno, entonces, les decía, optar por un sistema gestor de base de datos es otra alternativa para poder persistir los datos. Bien, una vez que, una vez que tenemos el sistema gestor de base de datos instalado, tenemos nuestra aplicación, nuestro sistema Python también listo, el intérprete listo, tenemos que desarrollar la aplicación, pero antes tenemos que crear la base de datos. Entonces, el siguiente problema es cómo diseñar la base de datos. Bueno, eso es lo que vimos en la primera parte del curso, que fue la parte correspondiente al diseño de base de datos. Entonces tenemos que diseñar la base de datos, hay varias maneras de hacerlo, se puede hacer intuitivamente, creamos las tablas y nos ponemos a trabajar, pero lo más profesional, lo más correcto sería comenzar con esto, con esta técnica que nosotros llamamos, que se llama diagramas de entidad-relación. Establecemos entidades, entidades fuertes, entidades débiles, relaciones de entidades, diferentes tipos de relaciones entre entidades. Cada entidad tiene su clave primaria, sus claves candidatas, sus atributos. Tratamos de trabajar con atributos que no sean multivaluados, atributos compuestos, simples, atributos obligatorios, no obligatorios, en fin, distintos tipos de atributos. Y lo que hacemos es armar todo el diagrama, digamos, y luego de eso lo transformamos al modelo de datos relacional. Luego, una vez que está pasado el modelo relacional, chequeamos las formas normales para ver que está correctamente normalizado, teniendo en cuenta las dependencias funcionales del enunciado. Lo normalizamos y decimos, bueno, listo, está ok desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista relacional. Una vez que está todo bien, después nos ponemos a trabajar con unas instrucciones especiales del SQL que se llaman DDL, lenguaje de definición de datos, que son los comandos de tipo create, tipo de objeto, nombre de objeto. Sí, por ejemplo, create table, no sé, client. Create table, localidad, create table, bueno, así, vamos haciendo todos los create table habido y por haber, y dentro del create table vamos a definir las columnas, los dominios, las validaciones, las claves primarias, las claves candidatas, las claves extranjeras, para poder vincular una tabla con la otra. Es decir, podemos hacer todo ese tipo de trabajo con en los comandos de creación. Si nos equivocamos, si nos falta algo, si nos sobra algo, podemos hacer, luego de haber creado, un alter table, por ejemplo, para modificar o para agregar alguna clave o alguna cosa que nos falte o alguna validación que nos falte. Podemos hacer algunas modificaciones y también podemos romper directamente la tabla haciendo un drop, la destruimos, hacemos un drop table fulano de tal y me borra la tabla, no hay ningún problema, y arrancamos de vuelta, se vuelve a crear. Una vez que están creadas las estructuras como queremos, la tenemos que probar. Le vamos a meter datos de prueba y vamos a ver si funciona. Yo soy de la idea de probar la base de datos en el sentido de que le meto datos de prueba y me aseguro de que ande bien. Entonces, de esa manera yo sé que la base de datos está bien. Es decir, acepta los datos que tiene que aceptar y rechaza los datos que tiene que rechazar. Entonces, después tranquilo me pongo a hacer la aplicación para que la aplicación se conecte a la base de datos y comience a hacer
insert, update y delete sobre la base de datos. Ahora bien, en este modelo, el que tiene la estructura del dato es el sistema gestor de base de datos a través de algo que se llama catálogo de la base de datos, pero la aplicación no tiene la estructura del dato. Python no tiene la estructura como antes de los archivos, ¿no? En este caso, la estructura de los archivos está en el sistema gestor de base de datos, en la base de datos, digamos, de catálogo que se llama, y Python lo que hace es conectarse a la base de datos, que es muy distinto. Lo único que tiene son los datos de conexión y después interactúa con la base de datos. Entonces, mañana viene el usuario y te dice, ¿sabe qué, Cherencio? Me olvidé, hay que agregar 3 campos nuevos en cliente. No hay ningún problema. Tomamos un cliente estándar fuera de nuestra aplicación, se conecta al servidor de base de datos como el PGAdmin 4, el Beaver o lo que ustedes quieran usar, entran en la base de datos, le hacen un alter table, le agregan 3 campos nuevos con valores por defecto a esos 3 campos nuevos, le dan enter, listo, solucionado el problema. ¿Hay que revisar los programas? No, no hay que revisar los programas. ¿Van a aparecer esos 3 campos mágicamente en la aplicación? Bueno, puede que sí, puede que no. Si hicieron un cel asterisco from cliente, si acaban de agregar 3 columnas nuevas al cliente, va a aparecer en la aplicación automáticamente con los valores por defecto. Y si no, lo tendrán que agregar ustedes en los programas que les interese que aparezcan esos datos. Pero no se cae nada a pedazos, sigue andando la aplicación. Esa es la gran ventaja entre los sistemas de base de datos y los sistemas tradicionales. Es decir, agrego 3 campos nuevos y no pasa nada con la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación no tiene la estructura del dato. La estructura está definida en la base de datos de catálogo, digamos, donde se encuentra la descripción de cada uno de los campos de cada una de las tablas. Bueno, entonces, eh, en definitiva, nos permite agregar campos sin problema, destruir campos. Si yo tengo una tabla y le quiero quitar algún campo, bueno, ahí sí tengo que ver que no lo use en ningún programa, porque si lo uso en un programa y ese campo ya no existe, bueno, va a dar error. Pero si no, nos permite trabajar de una manera muchísimo más flexible que en un sistema tradicional. Y además yo mando a insertar, a borrar, todo, y ya me olvido de los problemas de los índices, de la concurrencia, de las validaciones, de un montón de cosas, todo, de la seguridad, todo eso lo resuelve la base de datos. Ese es el tema. ¿Qué se necesita? Y se necesita una máquina un poco más potente para poder correr el sistema gestor de base de datos y demás, pero más allá de eso, no, es un software adicional que necesitamos, nada más, instalarlo, configurarlo y meterle la base de datos, pero nada más, podemos tener un servidor y muchas workstations que se comuniquen con el mismo servidor, así que con lo cual, hoy en día las máquinas modernas, cualquier máquina hoy en día puede correr un servidor de base de datos prácticamente, o, digamos, son bastante potentes las máquinas hoy en día como para poder correrlas. Bien, discúlpeme un segundito y ya continuamos, denme 2 minutitos. Bien, entonces les decía, de todas estas alternativas, lo mejor es implementar el sistema teniendo los recursos necesarios con un sistema gestor de base de datos. Eso es lo más apropiado. El 99% de los desarrollos, digamos, son todos orientados a base de datos hoy en día, ¿no? Por supuesto que los sistemas de base de datos requieren de más conocimiento, uno tiene que saber cómo diseñar la base de datos, cómo implementarla, pero después también no es que uno pone la base de datos en el cliente y dice, bueno, me voy. Chao, arréglese, suerte con el sistema y demás. No, en realidad después muchas veces sucede eso y es un grave error porque el cliente tiene que saber, primero y fundamental, cómo hacer un backup de esos datos. Eh, ¿Cuál es la estrategia de backup que se va a hacer? ¿Quién va a administrar esos datos? ¿Quién va a tener las claves de usuario, administrador y demás? Porque la base de datos en algún momento puede necesitar mantenimiento, un backup, un restore, se rompe el disco, se rompe el servidor, no sé, te roban el servidor, qué sé yo, cualquier cosa, se inunda, no sé, algo puede pasar. Entonces puede pasar cualquier desastre y para resguardar los datos, lo ideal es tener una política de backup de la base de datos donde diga, bueno, mire, todas las noches hacemos un backup de la base de datos, lo guardamos,
y lo enviamos a algún lado o lo bajamos a un disco externo y ese disco externo lo llevamos a otro lado. No sé, tiene que tener un resguardo, cosa de que si pasa algo, después podamos reinstalar el sistema gestor de base de datos y hacer lo que se denomina un restore, es un recupero de la base de datos del último backup para que el usuario no haya perdido todos los datos de la aplicación. Imagínate un tipo que tiene una ferretería que ingresó 20.000 artículos en el stock y de repente uno le tiene que decir, ¿sabe qué? Perdió todos los datos, tiene que empezar de vuelta, ¿sí? No, el resguardo de las bases de datos es clave para las empresas hoy en día y para eso las empresas utilizan un personal del área de sistemas que se llama DBA. El DBA es el Database Administrator, ¿sí? El Database Administrator es una especialidad dentro de lo nuestro y tranquilamente ustedes podrían trabajar de algo de eso si les interesan las bases de datos. Y es un trabajo bastante piola, digamos, porque tenés que gestionar todas las bases de datos de la empresa y demás, ¿no? Es un trabajo también de alta responsabilidad. Este, pero también muy lindo aquel que hay gente que por ahí dice, no, a mí no me gusta programar, me dedico a las bases de datos, me gustan las bases de datos. Bueno, te puedes dedicar a instalarlas, a mantenerlas, a hacer backups, a migrarlas. A veces hay que migrar de una versión a la otra, hay un montón de cuestiones, exportar datos, importar datos. Bueno, hay un montón de trabajos vinculados al administrador de base de datos. Entonces, aparece ese nuevo personaje que es el DBA, el administrador de base de datos, que en los sistemas tradicionales no existe. Es decir, los archivos están ahí, punto. Si hay algún problema con los archivos es porque hubo un problema de software y se tiene que encargar el programador, no hay otro que lo pueda resolver. En cambio, en una base de datos puede haber problema de acceso a los datos y en realidad ser un problema de la base de datos que requiera reinstalación o tiene algún problema puntual. Pero en línea general los sistemas son muy estables, andan muy bien. Y, y bueno, son la mejor opción hoy en día para la persistencia de datos. Eh, ¿Qué otra alternativa? Bueno, sí, tenemos distintos tipos de base de datos. Nosotros acá en el curso dimos un panorama de lo que son las bases de datos relacionales, que son por ahí el 80% de las aplicaciones hoy en día son relacionales. Pero, como también decimos en el curso, hay un auge muy fuerte ahora del movimiento NoSQL, que son bases de datos, algunas son muy antiguas, vienen antes de las bases de datos relacionales, como es el caso de las bases de datos jerárquicas, las bases de datos clave-valor, por ejemplo, y las bases de datos de red, son modelos de datos anteriores al relacional, y son bases de datos que están orientadas a resolver otro tipo de problemas. Por ejemplo, eh, dentro de las bases de datos no SQL, digamos, ¿qué características comunes tienen estas bases de datos? Por lo general son bases de datos más livianas, son más livianas, pueden correr en distintas plataformas. Hay algunas que corren en plataformas muy específicas, suelen, suelen ser muy útiles para procesar volúmenes de datos, eh, digamos, que arriban en diferentes lugares y arriban en diferente tiempo y hay que procesarlos rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se usan muchos en las redes sociales para el procesamiento de Big Data con sistemas distribuidos altamente complejos. Se utilizan, por ejemplo, en sistemas en tiempo real. Se utilizan, por ejemplo, bueno, ¿qué es un sistema en tiempo real? Bueno, es interesante, son muy interesantes también. Por ejemplo, los sistemas en tiempo real son sistemas bastante particulares que controlan cosas y que, y que si no lo controlan bien puede pasar una catástrofe, digamos. Por ejemplo, el software y todo el sistema de control y de navegación de un avión, por ejemplo. Es un sistema en tiempo real. El control de una refinería, el control de una central nuclear, utilizan sistemas en tiempo real, ¿sí? Muchos de esos sistemas también utilizan bases de datos que no son SQL, ¿sí? Para poder almacenar los datos rápidamente. Eh, Otros sistemas en donde suelen utilizarse las bases de datos no SQL son en aplicaciones o diseños
o arquitecturas que tienen que ver con Internet de las Cosas. No sé si habrán oído hablar de Internet de las Cosas, es muy interesante todo eso, a mí me gusta muchísimo todo eso, y tiene que ver con, se divide también en varias especialidades, como todo. Tenemos por un lado domótica, digamos, que es toda la parte de automatización y casas inteligentes y demás. Después por ejemplo, toda el área de robótica, toda el área de robótica, robótica educativa, robótica industrial. Después tenemos toda el área que tiene que ver con control industrial, sensores, actuadores, PLCs, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en en todas esas áreas, eh, se tiene que trabajar, digamos, con el procesamiento de los datos de las señales y de los sensores, y tenés que almacenarlos en alguna forma, y tenemos que poder procesarlos rápidamente. Y muchas veces el hardware con el que contamos para hacer eso es muy limitado. Por ejemplo, hay placas para la recolección de datos de Internet de las Cosas digamos que, por ejemplo, una SP8266 tiene el tamaño del pulgar, más o menos, de mi mano, ¿no? Y ahí adentro, este, digamos, podés correr, eh, no te digo que vas a correr una base de datos en SQL, pero sí vas a poder recolectar datos de diferentes sensores y lo vas a poder mandar, digamos, a otro servidor para que los procese. Bueno, si vos tenés 50 o 100 de esas placas en una empresa, digamos, en una empresa que está haciendo algún proceso o algo, midiendo algo, y todos esos datos van al mismo servidor, ese servidor tiene que recolectar los datos y guardarlos en una base de datos, ¿no? Para posterior procesamiento. Entonces, muchas veces ahí usan base de datos no SQL. Dentro de las bases de datos no SQL tenemos de todo tipo. Hay bases de datos de tipo orientado a objetos, tenemos clave valor, tenemos columnares, tenemos documentales, tenemos de grafos. Bueno, no sé, hay un montón de modelos de datos distintos, ¿sí? Uno de los más populares son los clave valor, que vienen desde la década del 60. Después tenemos el orientado a objetos, que yo dije que era muy útil también para hacer el prototipado de aplicaciones, ¿no? Cuando recién estamos desarrollando una aplicación orientada a objetos, está bueno poder usar una base de datos orientada a objetos para persistir fácilmente los objetos en la base de datos y poder mostrarle el avance de la aplicación a un usuario. Y después lo cambiamos por una base de datos relacional, seguramente. Pero también tenemos un modelo de datos muy flexible y ampliamente usado, que es las bases de datos documentales. Dentro de las bases de datos documentales, una de las más utilizadas y también gratuitas se llama MongoDB. Bueno, en el curso eh, hemos utilizado, digamos, una base de datos MongoDB, y hemos jugado un poco con MongoDB para ver cómo se utiliza MongoDB desde Python. El modelo de datos podría uno poder diseñar colecciones bastante parecidos a lo que serían las tablas en el modelo relacional, con la diferencia que acá los campos multivaluados o multivalor son totalmente aceptados. Entonces, un documento podría a su vez tener otros documentos adentro. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que una factura es un documento y que en el interior de ese documento tenemos un conjunto de productos, cantidades y precios a los que hemos facturado, que sería el detalle de la factura. Es decir, el documento involucra todo, a la factura y al detalle, ¿no? Cosa que eso no es admisible en un sistema relacional, pero en un sistema documental sí lo podríamos hacer. Bien, ¿cómo trabajan estas bases de datos? Bueno, se trabaja con documentos de tipo JSON, ¿sí? ¿Qué es JSON o JSON? Son arreglos asociativos de JavaScript
Eh, es un arreglo asociativo tiene un nombre de campo y un valor, es decir, es tipo clave valor adentro, encerrado entre llaves, y a su vez pueden mantener arreglos de conjuntos de elementos también ahí en su interior. Entonces, lo que tiene de bueno JSON que tiene una nomenclatura muy, muy flexible, muy fácil, digamos, no necesitas como el XML muchos bytes para poder representar un documento, por ejemplo, o una colección de documentos. Es realmente un formato bastante compacto, con lo cual me ocupa menos lugar en la base de datos. Bueno, cada documento que uno graba en MongoDB es un documento JSON, es algo JSON. Desde el punto de vista de Python, es realmente muy fácil trabajar con los tipos de datos JSON, porque ya está preparado Python para eso, y simplemente pones variable igual, abro llaves, y pones clave, entre comillas, dos puntos valor, coma, clave entre comillas, dos puntos valor, coma, y así pones todos los campos que vos quieras, cerrás la llave y listo, ya tenés un documento JSON. Es decir, que simplemente abriendo llaves, clave de tipo clave valor, donde la clave va entre comillas y es un string que indica una clave única, luego van los dos puntos y el valor, donde el valor puede ser un número, una fecha, puede ser algo entre comillas también, o puede soportar cualquier tipo de dato. Por supuesto que no se pueden repetir las claves dentro de un mismo documento JSON, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede representar cualquier cosa. Uno podría decir, bueno, yo podría, qué sé yo, no sé, a ver, eh, uno podría, por ejemplo, representar, cuando estoy, uno podría, por ejemplo, tomar eh, cualquier cosa uno puede representar en clave valor, porque la nomenclatura es poner la clave, dos puntos y el valor, y, y así sucesivamente vamos poniendo las distintas claves, dos puntos, los valores, hasta que cerramos llaves. Y en el caso de Python es simplemente decimos tal variable igual a tal cosa y ya está, como dije antes. Lo único que tenemos que hacer es no repetir esto. Entonces, bajo este formato, ¿no? Yo también dentro de este formato podría poner, no sé, podríamos representar cualquier cosa. Y más aún si podemos meter estructuras repetitivas adentro. Entonces yo podría decir, no sé, que la factura es igual a, no sé, al número de la factura, y pongo el número de la factura, puedo decir la fecha, ¿sí? Y guardo también una fecha este, en el formato que quiera. Así puedo seguir poniendo más datos. Después puedo decir, qué sé yo, el detalle de la factura, dos puntos, y acá podría utilizar, por ejemplo, un arreglo. Che, ¿dónde está? Acá está. Los arreglos se ponen así. Y acá adentro podría declarar, qué sé yo, no sé, eh, no sé, producto, dos puntos, y uno acá podría indicar el producto, que podría indicarlo con un código si quisiera, podría ser el nombre del producto, no sé, lo que ustedes quieran, es totalmente libre, esto no tiene ningún problema. No sé, producto 100, no sé, después le podría decir cantidad, no sé, dos unidades, qué sé yo, subtotal, dos puntos, 200, ¿no? Bueno, ahí termino, ¿no? Si tuviera un solo elemento. Si tuviera más elementos, la factura pondría coma y acá seguiría definiendo más elementos de la factura. Como pueden ver ustedes, es algo muy, menos estructurado, menos estricto que el modelo relacional. Incluso no te obliga a que todos tengan los mismos campos y los mismos nombres. Hasta yo podría tener una factura con esto y podría tener otra factura que de repente
no sé, tenga algún campo adicional que esta no tiene, por ejemplo, ¿no? Es decir, es bastante libre. Mi recomendación es que traten de ser lo más estructurado posible, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría, ¿sí? Pero, pero después, digamos, realmente no tiene mayor problema la nomenclatura JSON, ¿sí? O JSON. También lo que tiene de bueno esto de JSON es que se usa mucho en el desarrollo web, ¿sí? Entonces, el día de mañana, si ustedes hacen un curso de Angular o de React o de JavaScript y demás, o de, por ejemplo, jQuery para desarrollo web, todo ese tipo de cosas, también muchas veces todo el traslado de datos de un lado del cliente al servidor, de qué sé yo, para el desarrollo web, se utiliza todo esta nomenclatura o estas estructuras o este tipo de datos que es JSON, ¿no? Como dije antes, se utiliza mucho, digamos, como alternativa al XML, que es muchísimo más lento, ¿sí? Así que bueno, eh, eso es un poco todo lo que estuvimos viendo y bueno, pudimos crear alguna base de datos MongoDB, ahí hemos creado una colección, como un ejemplo así muy simple, digamos, de lo que se podía hacer, pero en realidad para resolver una aplicación de facturación, por ejemplo, en una base de datos documental, bueno, tendríamos que tener varias colecciones, eso no es ningún problema, se pueden crear más de una colección dentro de una misma base MongoDB. También dentro de cada colección hemos visto que automáticamente MongoDB crea un ID, un Object ID, digamos, para representar cada elemento dentro de la colección, que eso sería la clave primaria para MongoDB, pero que no es por ahí la clave primaria para nosotros. Entonces, si no nos vamos a manejar por Object ID, que suele ser un número hexadecimal bastante grande, si no nos vamos a manejar con esas claves incómodas, nosotros podemos mantener las claves primarias como si fuera una base de datos relacional, y para poder hacer eso, tenemos que crear índices. Es decir, sobre una colección yo puedo crear uno o más índices. Cuando creo el índice le digo sobre qué campos o sobre qué conjunto de campos y le tengo que decir si el índice va a ser, si admite repeticiones o no, ¿sí? Si le digo que es unique, que es único, entonces va a actuar como una clave candidata o como una clave primaria. Es decir, MongoDB no va a permitir que se dupliquen los valores correspondientes a documentos cuyos campos sean parte de ese índice unique, ¿no? Entonces no te deja repetir. Por ejemplo, en el caso de la factura, vamos a tener que decirle, vamos a tener que crear un índice por número de factura, y entonces ahí MongoDB no te permitiría agregar a una colección de facturas dos facturas con el mismo número, ¿sí? Darían error. Así que entonces de esa manera, la base de datos o la colección de documentos actúa más o menos parecido a lo que es una tabla en el modelo relacional. Otra de las ventajas por ahí de MongoDB es que no tuvimos que hacer ninguna instrucción de DDL, es decir, no tuvimos que hacer un create collection, un create document y crear la estructura del documento previamente. No, directamente desde el código se puede crear o cuando se crea la base de datos se crea la colección y ya se le meten los documentos ahí adentro y se terminó. No hay que, digamos, no se pierde tiempo ni siquiera en definir una estructura a la cual tienen que ajustarse todos los documentos. Los documentos son libres y pueden tener más o menos campos y demás, y no hace falta ninguna estructura. Eh, en inglés se dice esquemales, es decir, son sin esquema, son bases de datos sin esquema, sin estructura, ¿sí?
esa es otra de las características de las bases de datos no SQL. En las bases de datos relacionales no, todas tienen una estructura. Digamos, tenés que hacer un esquema previo. En las bases de datos jerárquicas, si bien son no SQL, las jerárquicas también uno tenía que crear previamente el esquema, ¿sí? Pero después las demás, la mayoría son sin esquema, ¿no? Es decir, no hay que... Eso, digamos, tiene su pro y su contra, ¿sí? ¿Qué es lo a favor que tiene todo esto? Es que es rápido. Es decir, yo voy, meto la colección, meto los documentos y se terminó, ya está, no hay mucho para hacer. Ahora bien, el problema es que empezás a meter más código del lado de la aplicación, porque, por ejemplo, ¿cómo haces para validar los datos, para que esos datos sepan que son válidos y demás? Podés crear un índice unique del lado de la base de datos, pero no mucho más. Es decir, la base de datos por ahí no te controla, no hay un control de dominio como en las bases de datos relacionales. Entonces hay mucho código que lo vas a tener que hacer del lado de Python, si lo vas a tener que escribir en la aplicación. Por otro lado, te ahorrás tener que escribir todo el esquema previamente y además también tener la libertad de que Python, digamos, de que MongoDB no te controla si un documento tiene la misma cantidad de campos que otro o si hay una factura con número o hay una factura que no tiene número, por ejemplo, ¿no? No controla nada de eso, ¿sí? Entonces, es más libre en ese sentido y más rápido también desarrollar o implementar una base de datos por una cuestión de que no se pierde tiempo en la estructura. Pero, por otro lado, vas a tener que meter más código del lado de la aplicación para hacer algunas validaciones y demás, que en una base de datos relacional uno lo puede hacer en forma declarativo, ¿no? Por ejemplo, creando check constraint o domains o dominios para las columnas, y entonces de esa manera la base de datos relacional es la que se encarga de hacer todas las validaciones en forma automática, entonces vos ya te olvidás, digamos, lo valida la base de datos, y si hay un dato que no se ajusta, te va a decir, che, estás intentando violar el constraint fulano de tal, y te va a rechazar el insert, el update o el delete incluso de un registro, ¿sí? Bueno, eso no va a suceder en MongoDB y ese tipo de controles o validaciones los vamos a tener que hacer dentro de la aplicación, ¿sí? Si no, lo que puede suceder es que el usuario ingrese cualquier tipo de dato o datos inválidos y que queden almacenados en la base de datos. Es decir, que si está correctamente implementada con todas las validaciones habidas y por haber en un sistema relacional, nos aseguramos de que los datos que tenemos en las tablas son buenos. Es decir, tienen todas las reglas, cumplen con todas las validaciones que tienen que cumplir. Ahora, en una base de datos no SQL eso no es tan así. Es decir, si no está correctamente validado desde la aplicación, el usuario podría llegar a meter papas fritas, digamos, dentro de la base de datos, digamos, dentro de la colección, podría llegar a meter datos que no están del todo validados o que no son del todo válidos y que, bueno, que la aplicación va a tener que lidiar con eso para poder digamos, lo que tenés que tener en cuenta es que si no estás validando demasiado los datos, el usuario te puede ingresar cualquier cosa y bueno, la aplicación tiene que poder trabajar y no dar error digamos, cuando labura con una base de datos que no tiene todos los datos validados. Obviamente, lo ideal es tratar de validar lo más que se pueda y que los datos que se ingresan sean correctos de manera tal de tratar de parar al usuario antes de que te ingrese un dato incorrecto dentro de la base de datos. Ahí, bueno, eso fue más o menos todo el recorrido que hemos hecho en este curso, con lo cual hemos visto cómo, digamos, podemos almacenar datos de una manera productiva, inteligente y moderna, por así decirlo, en una arquitectura cliente-servidor y con dos modelos, el modelo de datos relacional y el modelo de datos documental, que es el que utiliza, en el relacional lo utiliza Postgres SQL Server, y en el otro caso lo utiliza MongoDB,
que es una base de datos no SQL, pero también cliente-servidor. Ambas bases de datos son cliente-servidor. También hay bases de datos no SQL que no son cliente-servidor. Por ejemplo, qué sé yo, en la Berkeley DB, que es una base de datos muy famosa, clave valor, actúa como una librería. Es decir, es como un paquete más que le instalás a Python y nada, y te permite grabar en una base de datos clave valor, pero trabajás bajo una arquitectura file server, con lo cual también el usuario podría modificar los datos por fuera de la aplicación, ¿sí? Así que hay base de datos relacionales, no relacionales, bajo arquitectura cliente-servidor, bajo arquitectura file server. Es decir, hay para todos los gustos acá, ¿sí? Podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Lo ideal, me parece a mí, es trabajar bajo arquitecturas de tipo cliente-servidor con sistemas gestores de base de datos apropiados o acordes al problema a resolver, ¿sí? ¿Podemos usar base de datos como Postgres? Sí, lo podemos usar en la mayoría de las aplicaciones comerciales tradicionales. Este, También tiene soporte para datos GIS, también lo podríamos utilizar en ese tipo de aplicaciones, mientras que pueda soportar la carga de trabajo, la cantidad de datos que hay que ingresar y los tiempos de proceso, no hay ningún problema, puedes desarrollar prácticamente cualquier aplicación. Si buscamos, o es una aplicación diferente, muy puntual, orientada a documentos y demás, bueno, se podría pensar en una base de datos documental, es una posibilidad. Este, Ver de qué manera se pueden representar con JSON los datos de la aplicación y se pueden persistir en colecciones de MongoDB, también bajo una arquitectura cliente-servidor. También es posible y también hay muchas aplicaciones que se están usando para eso. También se utiliza mucho en el desarrollo web. Uno podría, por ejemplo, qué sé yo, implementar el carrito de compras de una página web con MongoDB y luego se trasladan los datos digamos, en definitiva, se almacenan ahí y luego otra aplicación puede tomar los datos de más tarde, ¿no? Es decir, uno puede hacer el pedido ahí en la página web y otra aplicación luego puede leer los datos de MongoDB y trasladarlos a una base de datos relacional para luego hacer el despacho del pedido, la facturación y todo lo demás. Entonces, eh, nosotros tenemos dentro del application server, podríamos tener una base de datos MongoDB que es bastante liviana, bastante menos más rápida, digamos, y que chupa menos recursos del servidor, entonces va a correr también todo más rápido. Si ponemos esa base de datos ahí y no tenemos que poner una base de datos relacional. Y luego lo usamos como una especie de base de datos intermedia o de almacenamiento temporario, y luego de esa base de datos lo pasamos a otro sistema relacional y borramos esa información de la base de datos documental para que luego siga alimentándose con los nuevos pedidos que se van haciendo por la web. Es decir, se pueden hacer combinaciones de estas bases de datos para aplicarlas, digamos, de la mejor manera posible al problema a resolver. Así que bueno, esto es más o menos todo el resumen del curso. Realmente nos ha gustado muchísimo a Juan y a mí, digamos, estar a cargo de esto y empezar a- a participar un poco de lo que es Argentina Programa, digamos que es la primera vez que participamos. Y la verdad ha sido un gusto tenerlos, digamos, en el curso, digamos, para aprender, para ver todo. Nosotros, por ejemplo, en lo particular también ha sido muy enriquecedor porque me he relacionado un poco más con Python. Digamos, yo soy una persona que he programado, qué sé yo, hace 35 años más o menos que programo, casi 40 diría, porque empecé desde muy chico programando computadoras y demás. He programado en muchísimos lenguajes, este, pero no había programado en Python, no había hecho muchas cosas en Python. Así que bueno, nos gustó muchísimo
A mí en lo particular el lenguaje, me parece muy piola la parte posicional que tiene el lenguaje. Me hizo acordar alguna época de RPG, digamos, el lenguaje RPG de IBM también tenía estas cuestiones posicionales. Este, a mí, digamos, he trabajado en muchos lenguajes. Arranqué, qué sé yo, si hago un raconto, ya ni me acuerdo, pero he trabajado en la universidad o en lo académico, alguna vez tuve que hacer algo en Pascal. He trabajado en C, he trabajado en mainframe, he trabajado muchos años en Rex, en CMS, CP, en, digamos, una base de datos relacional y jerárquica que se llamó Nomad, que también te permitía desarrollar software y hacer programas en Nomad, y era un 4GL, un lenguaje de tipo de cuarta generación. Después empecé, he trabajado también en mainframe, he trabajado en COBOL, COBOL NSR, COBOL, COBOL IRX, COBOL, qué sé yo, COBOL Batch, COBOL, bueno, no sé, había varias cosas ahí en COBOL. Después, bueno, en Basic, en Visual Basic, en todas las versiones de Basic, Visual Basic había por haber, después en .NET, todo lo que es VB.NET, algunas cosas menores en C Sharp, después en Clipper, en FoxPro, en Foxbase, en qué sé yo, en Clipper trabajé muchísimos años, mucho. Después en Java trabajé muchísimo también. Eh, Certifiqué 2 certificaciones en Java, soy instructor Java de SAN en su momento. Después, bueno, dejé de ser instructor dejemos de dar cursos, lo daba a través de la UTN. UTN tenía un convenio con SAN en su momento, después con otra empresa local. Y, y después, bueno, últimamente, bueno, a nivel académico uso mucho C, digamos, algunos proyectos de investigación los hacemos en C, C++. Eh, qué sé yo, bueno, después las bases de datos, ¿no? Todos los lenguajes de base de datos que hemos utilizado a lo largo del tiempo, hay de todo, ¿no? Desde DB2 hasta... últimamente también en la universidad usamos Fiverr, digamos, como base de datos. En los últimos años estamos usando eso. Antes hemos usado SQL Server, Oracle, hemos trabajado también con bases de datos propietarias. Así que, en fin, hemos pasado por un montón de cosas. Python no se me había cruzado, y así que aprovechamos y aprendimos un poco de Python. Y la verdad que está bueno, está un lenguaje muy interesante. Me parece muy lindo, muy fácil de trabajarlo, de aprender. Creo que también está bueno este, a programar con un lenguaje como ese, es muy amigable. Es interpretado, lo único, pero bueno, también está bueno para los desarrollos web, así que bueno, en ese sentido Python también tiene su nicho de mercado, digamos, en el desarrollo web hay varios frameworks para, para Python, ¿sí? Con Node.js también algo me encontré alguna vez porque trabajé en un proyecto en Angular también, tuve que aprender Angular una vez y hice un par de proyectos también. Bueno, en fin, hay de todo, digamos. Uno como desarrollador se tiene que, qué sé yo, si me decís cuál es mi camiseta, ahí a mí me gusta C, soy muy de lo básico de C, pero en realidad uno tiene que, como programador, le van a tocar proyectos en los lenguajes más insólitos. También hice trabajo en Prolog, como lenguaje de programación lógica también. Es decir, que hemos pasado por las cosas más extrañas y bueno, uno como programador, si le gusta programar, bueno, cuanto más lenguajes trabajes, mejor, es mejor la biodiversidad, unos son mejores para una cosa, otros son mejores para otra. Eh, no hay tampoco que decir esto es la verdad revelada, digamos, cada lenguaje tiene sus características propias y la verdad que hay que aprovecharlos y aplicarlos de la mejor manera posible. Unos serán buenos para una cosa, otros serán buenos para otro, pero todos tienen características interesantes y por algo existen en el mercado y por algo las empresas lo utilizan.
Y uno tiene que aprender a que hoy trabaja para una empresa y trabaja en esa plataforma, y mañana trabaja para otra empresa y trabajará en otra plataforma. Y una vez que aprendiste el primer lenguaje, el segundo te cuesta la mitad y el tercero te cuesta mucho menos y el cuarto lo aprendes mucho más rápido. Es decir, uno en la cabeza va generando una agilidad mental para poder pasar de un lenguaje al otro. Es interesante entender la base, tener base en el sentido de decir, bueno, ¿qué lenguaje estoy aprendiendo? ¿Qué características tiene? Bueno, este lenguaje es un lenguaje que puede trabajar forma procedural y puede trabajar orientado a objetos. Bueno, perfecto. Entonces, si uno entiende el paradigma de objetos, después eh, viene y te dicen este lenguaje es orientado a objetos, listo, ya está. Uno sabe cómo va a trabajar. De la misma manera pasa con base de datos. Vienen y te dicen, mire, esto es una base de datos no SQL. Listo, perfecto. Orientado a documentos. Listo, perfecto. ¿En qué lo almacena el documento? ¿En JSON? Sí, en JSON. Bueno, listo, muy parecido a MongoDB. Listo. Es una base de datos relacional. Ah, perfecto, listo. Entonces ya sé que trabaja bajo el modelo de datos relacional. O esta base de datos es jerárquica. Bueno, es lo mismo. Entonces, uno entendiendo más o menos cómo son esos modelos de datos, uno sabe, digamos, cómo tiene que formatear la cabeza para encarar ese lenguaje, ver cómo se representan las cosas ahí, y así lo va adquiriendo, lo va aprendiendo. Pero bueno, hay que sentarse y ponerse, ¿no? Hay que gastar horas a veces de tiempo, y bueno, esto es así. Pero bueno, es lo que, es así la programación, ¿sí? Así que bueno, también la programación hay que ser muy observador, muy meticuloso, un punto y coma, una coma que falte, una cosita y ya no anda, ¿sí? Ustedes saben cómo es esto. Así que, digamos, hay que ser meticuloso a veces y tener un método, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un tip interesante es decir, bueno, implementás bien la base de datos, sabés que la base de datos está correctamente implementada, entonces después vamos con el lenguaje. Entonces, si hay algún problema, sabés que el problema está en el lenguaje y no en la base de datos, ¿sí? Entonces tenés que ver cómo encarar. Eh, No sé, yo no estoy muy interiorizado en cómo es la currícula de Argentina Programa, cómo son los módulos y demás. La verdad no sé nada de eso, pero en lo particular yo tengo una formación, yo arranqué, digamos, mi trayecto es bastante interesante, porque yo arranco hace muchos años con una formación de terciario, ¿sí? Es decir, hice una carrera de análisis de sistemas terciaria. Después pasé a una universidad y ahí terminé la licenciatura en sistemas. Y después, bueno, hice un profesorado en informática, después hice otro profesorado en disciplinas industriales, después hice una especialidad en docencia universitaria, después hice una maestría en docencia universitaria, bueno, en fin, después seguí haciendo otras cosas más cursos adicionales, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, pasando por estos módulos de Argentina Programa, van a tener un panorama bastante interesante de lo que es toda la programación y el desarrollo de aplicaciones y después cada uno tiene que elegir lo que le gusta y profundizar en ese sentido. Este, una formación así más de base no es mala idea, no se descarta, pero sepan que el problema que tiene eso es que de repente te tenés que comer un montón de materias que por ahí no te interesan y vos querés focalizarte más en algo que quieras aplicar en un trabajo y demás. Hoy en día en las empresas, digamos, a ver, el mercado laboral es muy favorable para la gente de sistemas porque nuestro mercado laboral es todo el mundo en este momento, ¿sí? Puedes trabajar para cualquier parte del mundo con el tema de networking y demás. Eso es genial. Y básicamente en la mayoría de los lugares quieren que les resuelvan los problemas, ¿sí? Lo que están esperando las empresas es que les resolvamos los problemas y simplemente te van a entrevistar y te van a preguntar si sabes laburar en tal o cual herramienta y si está todo bien te van a contratar porque hay mucha necesidad de mano de obra,
y se busca gente, digamos, en herramientas específicas, con lo cual yo puedo tener una formación de base que no la discuto, que es muy buena tenerlo, tener un terciario, una universidad hecha, aunque sea los primeros años, es muy bueno, pero no es suficiente. Es decir, también tenés que tener algo específico, según el tipo de trabajo que vayas a buscar, ¿sí? Es así como funciona hoy en día, ¿sí? Este, los trabajos prácticos lo pueden mandar a mí, no hay ningún problema, o a Juan, es lo mismo, pero mándenmelo a mí, no hay drama, sean del grupo uno sean del grupo 2 no hay problema, porque lo estoy corrigiendo yo, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Bueno, si no hay ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro tema para ver? Profesor, Sí, dígame. ¿me escuchás? Sí, ¿Qué sí, tal? lo Buenas escucho. tardes, profesor. Buenas ¿Cómo anda? tardes, sí. Perfecto. No le quería consultar, recién mandó un mensaje ahí al chat. Era para consultar Sí. el tema de la aprobación del curso. Entiendo que es con los dos No, exámenes la aprobados aprobación, y la entrega de los trabajos. sí, ya con eso es más que Sí, perdón, suficiente. disculpe. Sí, con eso es más que suficiente. La idea nuestra es que pasen por las Si no llego a entregar los evaluaciones. 5, ahí bien. No, no hay problema. La idea nuestra es que pasen digamos, las evaluaciones, las dos evaluaciones, y, y después nos vamos a sentar con Juan, pero yo calculo que con que tengan la mayoría de los TPs entregados es suficiente porque es un curso con mucho trabajo, este, tenemos muchos trabajos prácticos. Yo creo que con que tengan aprobado, digamos, la idea es que lo hagan todo, ¿no? Porque la idea es aprender, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, si por tiempos o por cosas no llegan, bueno, por lo menos traten de completar las evaluaciones y por lo menos hacer 3 TPs, entregados y aprobados. 3 de 5, ¿no? Porque los obligatorios son 5, ¿sí? Después también me pueden mandar un mail o me dicen si quieren que publique la solución al TP6, al TP5, después del curso las publicamos, no hay problema. Pero bueno, creo que con eso es suficiente. 13 de las dos evaluaciones y 3 TPs de 5. Con eso sería suficiente o la aprobación mínima del curso. Pero reitero, lo ideal es que traten de Perfecto. hacerse el tiempo y completar los TPs. El TP6 no es necesario hacerlo, es opcional, pero también estaría bueno que lo hagan, así juegan un poco con MongoDB y Python, creo que está muy bueno. Este, no, si ya se lo enviaron a Juan, no hace falta reenviarlo. Yo después veo la cuenta de Juan o Juan me los pasa, no hay problema. Yo veo también la cuenta de Juan, no hay problema. Yo los veo. No, no, si ya los enviaron, déjenlo así, no reenvíen más nada ni nada, así yo ya, así es más fácil para nosotros, ya los vemos una sola vez y listo. Le vamos a estar contestando, yo le voy a estar contestando en los próximos días. Seguramente para el lunes, martes, la semana que viene ya me pongo el día. Y nada, tenemos tiempo hasta... nosotros tenemos que entregar todas las notas el día 7 cuando termina Juan, ¿sí? El día 7 de septiembre me están pidiendo el envío de todo, ¿sí? Así que bueno, vayan completando todo hasta esa fecha. Reitero, lo más importante, hagan las dos evaluaciones y vayan luego completando los TPs, ¿sí? Me los van entregando, yo les voy a dar la devolución, digamos, como para ir orientándolos cómo van con el trabajo y nada más, eso sería todo. Como les dije, ha sido un placer, digamos, tenerlos en el curso, nos ha enriquecido mucho a Juan y a mí. Juan también no tenía experiencia en Python, empezamos ahora. Sí utilizamos MongoDB, Postgres, tampoco usamos mucho Postgres en las materias que damos acá. Y nosotros damos acá base de datos, la uno y la 2 en la licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de Luján. Y después también damos sistemas operativos en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Delta. Juan también da clases en otras universidades, como la Universidad de Morón, la UAI,
etcétera, etcétera. Ha trabajado y también, tanto Juan como yo, trabajamos muchísimos años en terciarios de sistemas dando clases. Así que somos dos profesores viejos, digamos, que hace más de 30 años que nos dedicamos a esto. Así que bueno, ha sido un placer y espero que sigan avanzando en todo lo que es la programación y sistemas y demás, porque realmente es una carrera apasionante. Yo si volviera a nacer o a empezar, volvería otra vez con esto. Realmente me gusta muchísimo la programación de computadoras y te abre las puertas a un mundo totalmente nuevo. Realmente es muy interesante. Bueno. Eso fue todo, entonces ha sido un placer y seguimos conectados a través del campus y a través de la entrega de los trabajos prácticos. Y espero que tengan muchísimos éxitos y bueno, y que el curso les sirva como para tener las bases mínimas y como para empezar a estudiar un poquito más todo el tema del diseño de bases de datos relacionales y bases de datos documentales. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profe.